va a tomar cada uno de los estados a efecto de no aumentar la temperatura del planeta. Veamos también el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que era lo que vimos en la presentación anterior sobre la COP número 26 que se iba a desarrollar el año pasado. Y vemos acá que el 12 de diciembre del 2015, en la COP número 21 de París, bueno, las partes, aquí es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, alcanzaron un acuerdo histórico. Bueno, acá han habido muchas negociaciones, unas improductivas, pero vemos que acá en el Acuerdo de París se alcanza un acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. Bueno, acá en este Acuerdo de París, creo que anteriormente también ya desarrollaron ustedes una tarea, pues vemos que eh, existía una meta de reducir, no ir más allá de 2 grados sobre la temperatura hasta antes de la industrialización, se indicaba. Bueno, el Acuerdo de París se basa en la Convención y por primera vez hace que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo. Bueno, el tema del cambio climático, pues más adelante vamos a ver una presentación. Vemos que los países industrializados pues están generando mayores emisiones de gases de efecto invernadero y como tal, pues son los que tienen que poner mayor esfuerzo. Hay otros países que tienen relativamente baja la emisión. Entonces, por eso se indica que a los países en vías de desarrollo, pues igual se les tiene que dar el apoyo de aquellos más industrializados. El Acuerdo de París exige a todas las partes que forman este acuerdo o que lo han aceptado, que hagan todo lo que esté en su mano por medio de contribuciones determinadas a nivel nacional. Es decir, en el ámbito nacional es donde se va a hacer el esfuerzo de cada uno de los países para que en conjunto todas las acciones ya a nivel internacional pues se vea beneficiado nuestro planeta. Es que esa es la situación. Vivimos en una casa común, que es este planeta, y a todos nos interesa que podamos vivir en condiciones donde la temperatura pueda ser de tal manera que nos permita pues llevar una vida normal. En cambio, cuando se aumenta la temperatura, pues se empiezan a ver los desórdenes en la naturaleza y se empieza a afectar todo el entorno donde pues muchas veces vemos que hay inundaciones, también hay sequías y todo esto pues va en contra de que podamos tener una calidad de vida aceptable. Hay obligación también a través del Acuerdo de París, donde cada uno de los países, de una forma periódica, pues tienen que estar informando acerca sobre los avances y las estrategias que han implementado dentro de su país y todas aquellas acciones implementadas para disminuir eh, los gases de efecto invernadero. Y también, pues, cada 5 años, según este Acuerdo de París, pues se iba a hacer una evaluación para verificar si se están cumpliendo los acuerdos establecidos en este acuerdo. Y también, así también informar cada uno qué acciones están haciendo y que se puedan implementar en cada uno de sus países. Bueno, el Acuerdo de París quedó abierto a firma el 22 de abril del 2016, un día trascendental, un día de la Tierra, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Entra en vigor el 4 de noviembre del año 2016. Bueno, y 30 días que se cumpliera el llamado doble criterio. Bueno, acá
para que entrara en vigencia este acuerdo, pues iba a permitir lo que se denomina el doble criterio, es decir, la ratificación por 55 países que representarán al menos el 55% de las emisiones mundiales. Bueno, entonces acá, al cumplirse ese número, pues de una vez entraba en vigor. Y desde entonces, más países han ratificado y siguen ratificando el acuerdo, y un total de 125 partes a principios del año 2017. Y el objetivo central del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales. Bueno, eh, más o menos se calcula que hace unos 150 años, pues el hombre empezó a tomar nota acerca de la temperatura a nivel mundial. Entonces, ahí es donde a través de la investigación científica, muchos pues han visto cómo a veces aumenta, a veces se detiene un poco, pero a través de los estudios también se ha determinado que la mayor cantidad de gases de efecto invernadero pues corresponden a las actividades que desarrolla el ser humano. Bueno, hablemos acerca también de la industrialización, cuando pues las fuerzas económicas logran un auge, pero también conlleva ciertos efectos en el planeta, y que son los que se deben de atender para no ver el acelerado aumento de la temperatura en el planeta. Y se menciona acá que este objetivo central de este acuerdo pues es mantenerlos por debajo de los 2 grados centígrados, no que no se vaya a aumentar. Y bueno, así también proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados
Continuamos con nuestra presentación y vamos a ver qué significa cambio climático o qué es el cambio climático. Se entiende como cambio climático un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Se le atribuye a la actividad humana las actividades que desarrolla el ser humano y vemos que en el tema de la industrialización, pues se consumen muchos recursos fósiles y eso pues va a aumentar la emisión de, de carbono que se va a convertir también en un gas de efecto invernadero y eso pues va de alguna manera a permitir que el calentamiento global o la temperatura pues vaya aumentando en el planeta. Y como yo le decía, es directo o indirectamente la actividad humana, porque no solamente es la actividad humana, también hay otras actividades. O recordemos también que el cambio climático, pues, eh, surge naturalmente. Ahora, las actividades que el ser humano hace, pues eso hace que crezca aún más la temperatura y pues ahí vienen las variaciones o alteraciones, como se indica, que altera la composición de la atmósfera mundial. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Pues el cambio de clima, ¿verdad? De acuerdo a las actividades que desarrolla el ser humano y que permite pues generar más gases de efecto invernadero y esos son los que provocan el cambio climático. Más adelante, creo que por acá vamos a ir viendo, bueno, acá las causas del cambio climático. El transporte contaminante. La primera de las causas del cambio climático recae en el transporte. Bueno, acá hay un dato de España, el 40% de las emisiones en España provienen de los coches, los camiones, furgonetas, autobuses, embarcaciones acuáticas, aéreas. Bueno, aquí en Guatemala podemos decir los buses, los trailers, vemos que generan contaminación, eh, son una causa acerca del cambio climático. También edificios que necesitan rehabilitación energética. El 36% de los gases emitidos en Europa son por culpa de edificios que necesitan una rehabilitación energética. El aislamiento, un correcto aislamiento térmico, reduce al 50% el consumo de energía. Eh, la estanqueidad, evitar fugas de aire o sellar huecos entre ventanas y paredes puede reducir en un 30% y un 50% el consumo de la energía. También la ventilación, una ventilación eficiente, reduce en un 90% la demanda de calor. Y tenemos la industria como causa del cambio climático. Bueno, podríamos pensar que industrias como la química o la petrolera son dos de las principales causas del cambio climático. Así es, pero no están solas. Aunque no lo parezca, hay otras industrias que de alguna manera o alguna medida, pues también están generando una gran cantidad de residuos y lo más preocupante es que son residuos tóxicos y esos pues, van a causar mayor aumento de la temperatura. La generación excesiva de residuos, bueno, este dato va para Europa, ¿verdad? Cada persona que vive en Europa genera más de 1,5 kilos de basura al día. Y la generación de basura, pues igual está provocando contaminación y todo eso pues van a generar algunos gases que van a permitir ser la causa del cambio climático.
El 60% de esta basura consiste en envases y bolsas de plástico. En este punto, la población tiene la clave para reducir los residuos y es posible hacerlo con pequeñas acciones cotidianas. Como se dice, ¿verdad? Mejor aquellas bolsas que son reusables a fin de disminuir el consumo de plástico, las botellas, pues llevar quizás uno su pachón, ¿verdad? Que va de alguna manera, pues evitamos el uso de los plásticos. El derroche de energía. Hay una larga lista de cosas que todos y todos podemos hacer en nuestro día a día para dejar de derrochar energía. Bueno, hay hasta parece un poco gracioso, ¿verdad? Que dice que cuando una persona ya es mayor, pues anda apagando todas las luces, ¿verdad? Bueno, eso es un síntoma, dice, pero es beneficioso, beneficioso, porque la energía, pues, eh, se genera, pues, muchas veces a través del petróleo o de esas plantas que necesitan mucho carbón, por ejemplo. El, el consumo del carbón es también lo que genera esos gases de efecto invernadero y esos van a provocar el aumento de la temperatura. Y, por ejemplo, la computadora. Dice, ¿sabías que tu ordenador emite equivalente a mantenerlo encendido? Bueno, acá últimamente pues se hicieron necesarias las computadoras para el estudio, para el trabajo, pero de igual manera, pues, cuando no las estemos utilizando, pues, lo más correcto es que las podamos dejar apagadas. Y otra causa es la deforestación. Esto es lo contrario de la reforestación. La reforestación significa, bueno, aquellas tierras donde no hay árboles, sembrar arbolitos, y que esos árboles, bueno, los árboles nos ayudan a convertir el CO2 en oxígeno puro. Qué gran beneficio tienen los árboles. Entonces, de ahí la necesidad de la reforestación, que es lo contrario a la deforestación. La deforestación lo que hace es eliminar los árboles que hay. Y esto, pues muchas veces el crecimiento demográfico, se necesitan bastantes áreas para construir vivienda, por ejemplo, y se van los arbolitos. Temas como la agricultura y la ganadería también hace que se puedan eliminar ciertas cantidades de bosque para destinarlas a la agricultura. Son necesarias para la alimentación, pero de alguna manera igual van a perjudicar otras áreas, y en este caso lo del cambio climático. Eh, los pastos que se generan para la comida de la ganadería, pues igual causan la emisión de gases. Bueno, la deforestación no solamente tiene un impacto directo en su entorno, el efecto que genera en todo el planeta. Los árboles tienen la virtud, hacia aquí está, de transformar el CO2 en oxígeno. Bueno, y es precisamente el CO2 el gas que más emitimos. Los seres humanos lo emitimos incluso con nuestra propia respiración. La ganadería, se dice que en el excremento de la ganadería también se emite mucho CO2 y pues son áreas también necesarias, ¿verdad? Pero se tiene que buscar la manera de cómo disminuir o controlar o mantener un equilibrio. Si en lugar de cuidar nuestros bosques nos dedicamos a destruirlos, es decir, que en vez de sembrar un arbolito, mejor lo cortamos, pues estamos poniendo en un grave peligro a todo el planeta y no solamente la vida humana, sino que eh, toda la toda la biodiversidad también, ¿verdad? Entonces, la urgente necesidad de poder reforestar, reforestar, es decir, sembrar arbolitos. Y
Aquí en Guatemala, pues también el Instituto Nacional de Bosques, a través de su proyecto de incentivos forestales, PINFORI. Bueno, creo que se volvió a cortar la transmisión. No, no, aquí estamos. Me estaban escribiendo. Bueno, yo creo que, bueno, están preguntando sobre la tarea. Bueno, ahí está clarito en el, en el documento cuál es el que deben de utilizar. Bueno, acá, bueno, ya hablamos, le estaba mencionando que el Instituto Nacional de Búsqueda pues tiene su programa PINFOR y PINPE. Entonces, a través de estos programas, el Estado pues está incentivando el cuidar los bosques, el mantener los bosques, porque son tan necesarios para nuestra supervivencia. La virtud que tienen los arbolitos de transformar el CO2 en oxígeno. Bueno, es lo que consumimos todos los que respiramos, ¿verdad? Y se hace interesante y necesario poder tener suficientes árboles. Bueno, el objetivo, lograr de conformidad con las disposiciones pertinentes de la convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Bueno, voy a detener un poco acá la presentación y voy a compartirles un documento de Naciones Unidas acerca del cambio climático. Bueno, el audio está en English, pero los subtítulos están en Spanish. Entonces, bueno, los que ya llevaron inglés 1, 2 y 3, pues yo creo que ya será más fácil. Bueno, a continuación eh, les voy a compartir información de Naciones Unidas sobre cambio climático. We're in a climate change world. The science will always continue to evolve, but we know enough now to act, and we are acting. We have to see this as an opportunity to learn from the mistakes that we have made. The way we've been doing things in the past is just no longer going to be possible in the future. The Earth's climate is changing. We're confronted with a change in our environment which is unprecedented in human history. Due to the emission of greenhouse gases that trap heat in the atmosphere, we are experiencing the warming of land, air, and oceans. The effects of this are numerous. There's an increase in the risk of more extreme and intense weather events, such as tropical storms, droughts, and flooding. Consequences include a rise in sea level, reduced food production, a reduction in plant and animal life, and harm to ocean ecosystems.
two main pillars of the Global Climate Change Convention are adaptation and mitigation. And it is the responsibility of this generation, all of us who are alive right now, to mitigate enough, that means to bring greenhouse gas emissions down enough to allow that adaptation, in particular in the most vulnerable communities, is actually possible and effective. Adaptation is the invitation that we're being given to change behaviors and consumption and production patterns that we have had for 100 and 150 years that are simply no longer sustainable. There is a need to mobilize the capacity, the knowledge, the tools, the political and financial support, and the scientific expertise to increase resilience to climate change through adaptation. Throughout history, humankind has adapted to changes in climate by adapting to the available sources of food, housing, clothing, water, or warmth. Today, however, climate change is causing changes faster than vulnerable populations and ecosystems can cope with and adapt to. Adaptation responds to the risks while, at the same time, building future resilience. In 2010, 194 nations under the United Nations Framework Convention on Climate Change set up the Adaptation Committee. The work of the Adaptation Committee essentially is to try to bring people together. Try to bring governments, representatives from UN agencies, regional centers, and other organizations towards working for a common vision of adaptation. The Adaptation Forum, organized by the Adaptation Committee in November 2013, brought together prominent global leaders and individuals to highlight the urgency of action on adaptation and the way forward. The way we've been doing things in the past is just no longer going to be possible in the future. What we all want is a vision of a climate-resilient future, where, in fact, all rights to food, to water, to health, education, life are protected, where women are safe and empowered and secure and contributing equally with men. We can see the kinds of investments that we have to make, and it's development, adaptation, mitigation wrapped up together. So for me, actually, it's about political will. We don't know everything, but we know enough to start and start strongly, and we'll discover things along the way. Resilience means giving the capacity, enabling society, ecosystems to be able to bounce back, to recover from change. An essential component of explanation of what resilience is a woman who has realized that her chicken farm has been increasingly flooded over the years, and that is where she was getting her income for her and for her family. The brilliance of this woman to realize that her chicken farm was getting flooded so often that she should no longer have a chicken farm, she should have a duck farm. That is resilience. That is understanding that from now on, you're living in a changed environment. Resources for adaptation include as much knowledge and information as possible to support adaptation planning and action. Scientists can provide information on past and present conditions and future risks. Communities can be more prepared for climate change if they are not poor. People who have secure livelihoods, access to education and information on climate change impacts, healthcare facilities, fresh water, sanitation and social support will fare better in the face of climate change. Helping people to prepare for and respond to extreme events is also important, including putting in place early warning systems, understanding vulnerabilities of all members of society, and making sure adequate places to take shelter from storms are available.
Access to technology and services and quality infrastructure also contribute to climate-resilient societies. Ensuring ecosystems are healthy and diverse, for instance wetlands, coastal areas and forests, is an important aspect of ensuring resilience. Climate change is global, but adaptation is local. And which adaptation measures need to be taken is very, very much determined by the specific circumstances and by the specific impact that each family, each community, each city is experiencing. Local communities and indigenous peoples, they are at the front lines of climate change. They are feeling the impacts of climate change today firsthand. And I think it's really important for their knowledge and experience to complement the science that is continuing to evolve. Their experience will inform the planning and implementation of adaptation actions going forward. We need to reform our model of development. We need a model of development that encompasses respect for human rights, good governance, respect for the right of community, respect for indigenous people's rights. We cannot be hopeless. We may need help, but we're not helpless. And I think in our context, adaptation is really important. Adaptation also requires financial resources. Vulnerable developing countries need financial support to make the necessary investments. Resources for adaptation also include the collaborative efforts of many different people. Strategies to build disaster and climate resilience should engage all sectors of society and government and require the input of all people involved. Sharing lessons, identifying best practices is essential for adaptation. Building a long-term vision based on that knowledge that we gain is essential. At the core, or one of the actions that is already underway, is what we call national adaptation plans, which are already being implemented in. There are many ways to do it, and communities need to decide what works best for them. There are many examples. Here are just three. For many communities, they've been dealing with climate for generations. I give the example of communities who live on small islands and traditionally have been dealing with the risk of flooding, where, for example, their small island shrinks in half because the river rises and erodes the outside of the island. They build their houses on the top of that island, and when it floods for about 7 months of the year, that island turns literally into a small mound of land. Climate change is going to affect the frequency and severity of that flooding they've been experiencing for generations. There's a reason why those communities are living on these islands that turn into these small mounds. It's because they're living in poverty, it's because of their marginalization, it's because of a variety of issues that are related to basic development. And so as the international community works with those communities, with the governments, to help secure better livelihoods, they need to make sure that what they're doing on adaptation to climate change is integrally related to what they're doing on development. Adaptation and development really do go hand in hand. Chanankulo C is an urban neighborhood in Maputo, Mozambique. More than 150,000 people live here. However, there is only one drainage ditch. When torrential rain caused by the changing climate became frequent, the neighborhood became prone to flooding. Worse still, people had thrown waste into the drains, and the flooding spread the waste around the neighborhood. This led to malaria and other illnesses, particularly among children. Establishing awareness and communication channels among the local citizens and between the municipality and the relevant institutions was very important. Public-private partnerships empowered the people living in Maputo to design and implement activities to adapt to climate change. The local people proposed a construction project to clean the ditch, allowing it to drain properly, and to manage local waste. In the Netherlands, 60% of the country is vulnerable to flooding, which means that there is a need to plan for the future. There they've developed the Delta program.
Its aim is to protect the country against high water levels and to ensure an adequate fresh water supply. It looks 100 years ahead and also includes measures to deal with more immediate problems. Climate change, for example, is affecting the frequency of floods. So communities that used to experience a 1 in 100-year flood may now be experiencing a 1 in 25-year flood. What does that mean for infrastructure? We're spending a lot of money on building roads and bridges. And if we don't take that change in the frequency of flooding into account, we may build a road or a bridge in an area that is really at risk of flooding in a way that it wasn't before. Why not take that new information into account, move where you build that road so it's on safer ground? That investment today will actually save us money in the future. There are studies that have been done that show that $1 in preparedness, $1 in forethought will actually save $4 to $7 in response. And what we as the international community need to do is start thinking about spending that money today in order to save that money in the future. People living in the Bangladesh Delta are extremely vulnerable to problems caused by erosion, soil salinity, frequent floods and cyclones. The population here is dependent mostly on rice cultivation for their food. In a nationwide project, the women of the community started developing practical solutions to adapt. They raised dikes for ponds to preserve fresh water all year round. They stopped saltwater intrusion into canals, and they built a bunker for their own safety during cyclones. Thus, they have come up with their own solutions to ensure their own survival and security of food and water supply. Using their own initiative, the women have created resilience for themselves and their community. The effects of adaptation can be immediate. However, people in vulnerable areas need help to access resources, including financing and knowledge. People can develop creative ideas and innovative solutions. They can build partnerships with local administration bodies and organizations. Building climate resilience and a capacity to adapt provides more than just climate-related benefits. Its influence has beneficial effects for individuals, families, communities, countries, and society as a whole. Bueno, estaba un poquito extenso ese video de Naciones Unidas, pero vemos ahí que el cambio climático pues causa grandes daños en el país, a la infraestructura, a las viviendas y pues causa mayor pobreza porque algunos pierden sus pertenencias y, por ejemplo, viviendas. Aquí en Guatemala hemos sido testigos de esas tormentas tropicales, esas lluvias que han afectado a la mayoría de personas y pues, ha habido grandes pérdidas y esto pues de alguna manera reduce el nivel de vida de cada una de las personas y todo eso es a consecuencia del cambio climático. Pero también hemos estado hablando de los gases de efecto invernadero, que son los que provocan el cambio climático. Un gas de efecto invernadero es un gas atmosférico que absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo. Este proceso es la fundamental causa del efecto invernadero. Los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre son el vapor del agua. Bueno, esto es natural, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono. Bueno, acá están las fórmulas, el vapor de agua, pues el H2O, el dióxido de carbono, el CO2, el óxido nitroso, N2, el metano, CH4 y el ozono O3. Bueno, estos hemos indicado que
la misma actividad del ser humano pues hace incrementar estos gases de efecto invernadero. Bueno, estos son de alguna forma naturales y en condiciones naturales normales, la misma naturaleza pues permite irlos transformando y que no causen daños. Sin embargo, el aumento desmedido de la actividad humana pues ha provocado que estos gases se incrementen, y el que más, acá está, hasta lo tengo yo ahí en negrita, el CO2, el dióxido de carbono, es el que más daño causa al planeta y hace que el cambio climático pues aumente. Y acá vamos a ver el calentamiento global. Pues un gas de efecto invernadero es cualquier compuesto gaseoso en la atmósfera que es capaz de absorber la radiación infrarroja, atrapando y manteniendo el calor en la atmósfera. Al aumentar el calor en la atmósfera, los gases de efecto invernadero son responsables del efecto invernadero, que en la última instancia conduce al calentamiento global. Bueno, entonces acá lo que se hace énfasis es en el calentamiento global, el aumento de la temperatura en el planeta Tierra. Se está causando por la producción de los gases de efecto invernadero, que son los que atrapan el calor y pues, causan el aumento de la temperatura del planeta. La solución está en nosotros. Nosotros podemos tomar acciones al respecto, pero tiene que ser un apoyo conjunto. Vemos que es a nivel internacional, a nivel de Estado, a nivel de personas. Más adelante, pues, le voy a presentar otro video donde podemos ver qué podemos hacer nosotros al respecto. Bueno, acá, si continúan las tendencias actuales, los científicos, los funcionarios gubernamentales y un número creciente de ciudadanos temen que los peores efectos del calentamiento global sean inevitables. ¿Y qué va a pasar? Habrá un clima extremo. Bueno, hemos pasado por temporadas aquí en Guatemala donde hubieron días que era muy elevado los grados de temperatura estaban bastante elevados y esto pues ocasiona daño al planeta. Aumento del nivel del mar. Bueno, acá está llegando bastante agua al mar y el nivel pues está subiendo. Las inundaciones, la crecida de los ríos, pues todo esto va a dar al mar y hace aumentar su nivel. Las extinciones de plantas y animales, esto es por la falta de agua. Entonces vemos que muchas especies, los daños que se causa a la flora y a la fauna. La acidificación de los océanos. Ahí vemos que el daño que se le causa es a todos los seres vivos que están en el mar y causan su muerte. Y esto pues hace reducir también la capacidad de alimento que se pueda estar extrayendo del mar. Cambios importantes en el clima y agitación social sin precedentes. Bueno, acá el aumento de la temperatura pues, se indica que van a tener efectos inevitables en todo el planeta. Bueno, acá de la Convención Marco, que lo vamos a ver, extraje estos artículos 6.A.2 y 12.10. Se indica que las partes promoverán y facilitarán en el plano nacional y según proceda en los planos subregional y regional el acceso del público a la información sobre el cambio climático y sus efectos. Bueno, acá tenemos que cada uno de los estados pues va a divulgar información o poner información con acceso al público para que se puedan informar
de lo que puede suceder si no tomamos acciones a nivel local. Entonces, sus efectos pues son muy desastrosos y es importante que la población tenga la información para que podamos implementar acciones. No solamente saber lo que puede suceder, sino que implementar acciones que como personas debemos de actuar y que vamos a beneficiar al planeta. Es lo que vamos a ver un poquito más adelante. El artículo 4, literal H, promover y apoyar con su cooperación el intercambio pleno, abierto y oportuno de la información pertinente de orden científico, tecnológico, socioeconómico y jurídico sobre el sistema climático y sobre las consecuencias económicas y sociales de las distintas estrategias de respuesta. Si vimos ahí que en la Convención Marco pues tiene dos pilares, como la acción y la mitigación, que es importante, bueno, mitigar para que los efectos las consecuencias sean menores, no sean tan desastrosas. Y la adaptación, pues, esa transformación que podamos llevar como personas, de poder irnos adaptando al tema natural, ¿verdad? Poder adaptarnos y que esto pues va a permitir que podamos nosotros interactuar o ir de alguna manera haciéndole frente a estos cambios y que podamos ir saliendo adelante también. Bueno, la participación del público. Bueno, acá ya lo puse acá, pero es en el 4.1. Todas las partes promoverán y facilitarán la participación del público en el estudio del cambio climático y sus efectos y en la elaboración de las respuestas adecuadas. Bueno, todos tenemos ideas, todos podemos aportar y al momento, pues, de ser participantes de esto, pues podamos también aportar nuestras ideas. Todos tenemos ideas y todos podemos apoyar en el tema del cambio climático. Por eso es que todas las partes, los que firman el acuerdo, pues van a estimular la participación ciudadana, la participación del todo el público, pero también las organizaciones no gubernamentales que trabajan estos temas y que pues tienen mayor experiencia en virtud que trabajan pues directamente en el campo y que a través de ellas también pues se pueda sensibilizar al público y que todos podamos tener esa conciencia pública de respetar la naturaleza a fin de evitarnos problemas con ella. Y también acerca de la educación ambiental, las partes promoverán y facilitarán la elaboración y aplicación de programas de educación y sensibilización del público sobre el cambio climático y sus efectos y la formación de personal científico, técnico y directivo. Bueno, esta es una responsabilidad que tiene cada uno de los estados signatarios de poder promover y facilitar pues programas de educación hacia todo el público, pero también la capacitación, la preparación del personal en la área científica, técnica y también de dirección que permita alcanzar buenos resultados en el tema de cambio climático. La importancia de la educación ambiental. Bueno, la educación ambiental no defiende opiniones ni procedimientos particulares. En cambio, les enseña a los individuos a sopesar los distintos lados de una problemática mediante el pensamiento crítico. Bueno, y también se estimula sus propias habilidades para resolver problemas y así también tomar decisiones. Es decir, si tenemos un conocimiento amplio sobre el tema, pues podemos razonar, podemos proponer y buscar buenas soluciones. La educación ambiental aumenta la concientización y el conocimiento de los ciudadanos sobre temáticas o problemas ambientales. Bueno, al invertir en la educación ambiental, pues vamos a crear conciencia en las personas y también pues abrir brechas de oportunidad para tomar medidas adecuadas y que se puedan implementar para evitar el cambio
El protocolo de Kioto, lo mencioné, fue creado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Como ya lo dije, estos causan el calentamiento global. También es un instrumento para poner en práctica lo acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este protocolo entró en vigor en el año febrero de 2005 y por primera vez se establecen objetivos de reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero para los principales países desarrollados y también economías en transición con un calendario de cumplimiento. Bueno, entonces acá he terminado con mi presentación. Voy a compartir una información acerca de las acciones que podemos implementar nosotros. ¿Veis esto de aquí? Esta barra cuenta. Bueno, vamos a formas de luchar contra el cambio climático. Se los voy a presentar para que podamos tener idea al respecto. ¿Veis esto de aquí? Esta barra cuenta mi huella de carbono. Representa la cantidad de gases de efecto invernadero que hemos emitido los seres humanos a lo largo del año. Me han repartido la cuenta. En concreto, en 2017 los seres humanos hemos emitido 50.000 millones de toneladas de CO2 equivalente, una cifra que aumentamos todos los años. Si esta cantidad la repartiéramos entre todos los habitantes del planeta, nos caería a cada uno unas 6 toneladas. Pero esto sería un reparto injusto, ya que hay algunos países Unidos triplican, incluso cuadriplican la media mundial, mientras que países como Nepal o Afganistán no llegan ni a la cuarta parte. En cuanto a los países hispanohablantes, al menos los que ven este canal, hay un poco de todo, pero la moda no es mala. A mí, como españolito estándar, me tocan unas 7,4 toneladas, aunque el objetivo a medio plazo es bajarla. Acuerdo de París: si queremos que el calentamiento global pare en 1,5 grados de subida y que las consecuencias del cambio climático no sean peores de lo que van a ser, esta barra tiene que estar a cero alrededor de 2050. Hay distintas rutas para llegar a este destino, pero el IPCC concluye que hemos tenido que reducir esta barra a la mitad para 2030. Esta es la primera meta en este juego y no lo voy a negar, es un reto. La solución es muy compleja y requiere que la gente que tiene poder esté de corazón en este barco. Pero hoy no vamos a hablar de esa cara del problema. No vamos a hablar de cómo podrían utilizar su poder gobiernos, legisladores y empresarios. Vamos a hablar de qué podríamos hacer los consumidores. Y es que YouTube me ha animado a participar en su proyecto Tendencia al Cambio, en el que distintos creadores han aportado consejos para que nuestro estilo de vida sea más sostenible. Me toca a mí cerrar esta serie con la pregunta que me hizo Tony de la huertina de Tony sobre la reducción de la huella de carbono. Así que os voy a transmitir qué dice la evidencia científica. Os voy a contar cuáles son las mejores maneras que tenemos los consumidores de hacer más pequeña esta barra. Y creedme, Tony no ha podido hacer esta pregunta en mejor momento. Y es que hace unos meses escasos ha salido un metaestudio sobre el tema. Un estudio sobre todos los estudios que cuantifican las distintas acciones que podemos tomar, que nos revela cuáles son las que tienen más potencial. Os voy a contar más de 20 de ellas y por qué son opciones razonables. Pero antes de entrar en la lista, dejadme que haga una mención especial, porque esto os va a dejar locos. Si yo te dijera acciones como reciclar, usar menos papel, usar menos plásticos, comprar objetos más duraderos, reducir los envoltorios y reducir la comida que desperdicias, tú seguro que piensas, ¡buah! Si yo hago todo eso, tengo la batalla ganada. Pues resulta que no. Cada una de estas acciones no llega ni a la media tonelada de reducción. No son ni de lejos las más eficientes. Respecto al plástico, esto tiene cierto sentido. Por ejemplo, producir una bolsa de plástico es bastante eficiente en términos de emisiones, si la comparamos con una de tela, en la que hay que cultivar el tejido, procesarlo, tejerlo. Entonces, ¿por qué tenemos la sensación contraria? Seguramente es porque los problemas medioambientales nos los presentan todos revueltos. Por ejemplo, reciclar y consumir mejor los plásticos
es importante para no malgastar tantos recursos, para no empeorar el problema de los basureros, para paliar el problema de los microplásticos. Para estos problemas, estas acciones son vitales, pero puede que para el problema de ahorrar CO2 no lo sean tanto. Es decir, que si quieres reducir tu huella de carbono, no basta con reciclar, que es importante hacerlo por otros motivos. Se nos exige mucho más. Vamos a por el qué. Empecemos con el transporte. La clave está en evitar motores de combustión, poner menos en marcha o sustituirlos por motores que no quemen cosas. Por ejemplo, sustituir los transportes urbanos más cortos por transporte público u otras alternativas puede reducir nuestra huella de carbono entre 0,6 y 1 tonelada. Pasar a compartir transporte privado con alguien también supone una mejora de 0,3 toneladas de media. Si estás pensando cambiarte de coche, esta decisión puede ser decisiva. Conducir un híbrido, los del enchufe, puede suponer una reducción de hasta 3,1 toneladas. Y hasta se ha llegado a estimar que pasarse a un coche eléctrico puede suponer una reducción de hasta 5,4 toneladas. Ahora, tengo que decir que los coches eléctricos tienen trampa. Podrían llegar a ser un arma de doble filo. Y es que como la energía del coche proviene de la red eléctrica, lo verde que sea el coche depende de lo verde que sea esta energía. Si alimentas un coche eléctrico de la energía que proviene de una central de carbón, no estás arreglando nada. Es decir, que la reducción depende muchísimo de las energías de origen fósil que haya en la red. Francia es el país de la Unión Europea que mejor lleva esto, por su alta presencia de energía nuclear. Mientras que en Australia acaba siendo mejor usar gasolina. A esto le tienes que sumar que si te cambias de coche, estás aceptando el coste medioambiental de comprar uno nuevo y el coste de desaprovechar uno viejo. Hacer coches no sale gratis, por muy eficientes que luego sean. Se ha calculado que en la Unión Europea este cambio solo sale favorable a partir de los 60.000 kilómetros de uso. Por todas estas razones, el rango del híbrido está entre las menos 0,2 toneladas y las 3, y el 100% eléctrico entre las menos 2 toneladas y las 5. Para empezar, si nuestros gobiernos y empresas no nos garantizan un suministro de energía 100% descarbonizada, esta no es una apuesta segura. ¿Qué es entonces apostar a ganar? Bueno, en ese sentido, una acción muy eficaz es vivir sin coche, con una reducción entre 0,6 y 3,6 toneladas, siendo la máxima la de renunciar a un coche de combustión. Trabajar desde casa, es decir, el teletrabajo, también es una buena manera de ahorrar energía en transportes y espacios innecesarios. Reduciría la huella entre 0,1 y 1,4 toneladas. Ahora, tema delicado, los aviones. Tener el privilegio de moverse desde el punto A al punto B a una velocidad muy alta tiene un coste energético muy alto. Y dado que el avión a baterías todavía está muy en el futuro y vamos a tener que seguir quemando queroseno de origen fósil, reducir el número de vuelos que hacemos al año es una buena idea. Eliminando un vuelo de larga duración, estaríamos eliminando entre 0,7 y 4,5 toneladas, mientras que uno de media duración sería entre 0,2 y 1. Y sí, hay viajes que son más cómodos, son más rápidos y hasta incluso son más baratos si se hacen en avión, como suele ocurrir por ejemplo con el puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Pero a nivel de huella de carbono son más caros. Pensar en reemplazar estos vuelos por trayectos en tren o en autobús puede suponer una mejora en este aspecto. Hasta para los viajes turísticos muy largos, hay gente que reivindica los viajes largos en tren. Estos en los que te pasas varios días allí durmiendo. Una alternativa retro que poco a poco está volviendo, aunque eso sí, a un coste de billete más caro. Pero pasemos al siguiente bloque. La dieta. Y es que producir comida tiene un gran impacto en la huella de carbono. No solo es la energía que se pone en cultivar o criar, es que tenemos que estar ocupando terrenos en los que podríamos estar almacenando dióxido de carbono en forma de arbolitos. Y, oh boy, alguno me va a matar por esto, pero una manera de reducir nuestra huella de carbono es reduciendo la cantidad de carne que comemos. ¿Por qué? Es una cuestión de costes. Si cogemos varios alimentos y miramos cuánto CO2 emiten respecto a las calorías que aportan, algo así como comparar su coste medioambiental respecto a cuánto alimentan, resulta que el tofu es más o menos 2 veces más costoso que las patatas, el trigo, las manzanas, pero es que la carne de cerdo o de pollo son 5 veces más costosas que el tofu. El chocolate negro es casi 2 veces el pollo, y ya cuando hablamos de la carne de ternera, ni te cuento. Tenéis en la descripción una web interactiva en la que podéis ver todas estas comparaciones. La conclusión es que los productos de origen vegetal son, por lo general, más eficientes ecológicamente que los que vienen de origen animal. ¿Cuál puede ser el motivo?
Bueno, por un lado está que la industria de la carne es la principal fuente de metano, un potentísimo gas de efecto invernadero. Y por otro, que la grandísima mayoría del ganado come a base de piensos que hay que cultivar. Es decir, que si ya se produce un impacto en CO2 deforestando, cultivando y recogiendo, suma el gasto de coger ese resultado para alimentar, cuidar y recoger el producto animal. Es un doble gasto que, en este sentido, no hace que las calorías del alimento aumente, haciendo de productos como la ternera un lujo medioambiental. Y seguro que muchos me diréis que en una dieta no todo son las calorías, que la carne es una buena fuente de proteínas, hierro, vitamina B12. Y es correcto, pero también es cierto que se pueden obtener todos estos nutrientes siguiendo exigentemente una dieta basada en plantas. A día de hoy, los nutricionistas no han encontrado que una dieta vegana repercuta negativamente en la salud. Repito, siempre y cuando se siga correctamente. Así que adoptar una dieta basada en plantas es una manera muy contundente de reducir tu huella de carbono. Ahora, con esto no quiero poneros entre la espada y la pared. Soy el primero al que le encantan las hamburguesas. Por eso, respecto a la dieta, hay otras acciones menos exigentes que podéis tomar para reducir vuestra huella de carbono a través de la comida. La opción más sencilla de todas es, básicamente, hacerle caso a los nutricionistas. Una dieta saludable contiene menos carnes rojas y procesados que las más comunes, que, tal y como nos contaba Carlos de Real Fooding en su vídeo, reduce nuestra huella de carbono, aunque sea un poquito. También puede uno dejar de comer vacuno y comer otras carnes que tienen menor impacto, lo que algunas personas llaman seguir una dieta climariana. Los beneficios estarían entre 1,5 y 0,01 toneladas, con una media de reducción de 0,5 toneladas. Si uno decide hacerse vegetariano y no comer ninguna carne, los beneficios estarían entre 1,5 y 0,01 toneladas. Y finalmente, deshaciéndose de todos los productos de origen animal, los veganos consiguen una reducción de entre 2,1 y 0,4 toneladas. ¿Pero a qué precio? Para los que vayáis all in con esto, o simplemente queráis sustituir algunos de vuestros platos por recetas veganas y que no sean un aburrimiento, os dejo el canal de Reinas y Repollos, que hicieron un vídeo en esta serie sobre Zero Waste, y también el de Living Like a Panda. Tienen un montón de recetas con muy buena pinta. Pero no voy a evitar más la pregunta de Tony. ¿Consumir productos locales cuánto reduce la huella de carbono? Bueno, cualquiera pensaría que bastante. Muchos productos que comemos a diario vienen de lejos. Son producidos y luego transportados a nuestra tienda más cercana. Por lo que ese transporte tiene que tener un buen coste, ¿no? Pues la realidad es que la reducción consumiendo productos locales, productos cerca de tu casa, está entre 0 y 1 tonelada. ¿Por qué ese margen tan grande? Uno de los motivos es que la mayoría se transporta en grandísimas cantidades en barco, haciendo que sea unas 50 veces más eficientes que el avión. Otro es que, dependiendo del producto, puede ser más beneficioso producirlo en otro lugar y luego traerlo. Por ejemplo, unos investigadores concluyeron que producir lechuga en el Reino Unido en invierno emitía más o menos lo mismo produciéndolo localmente con ayuda de calefactores que produciéndolo de manera natural en España y luego enviándolo refrigerado. La ventaja en algunos casos no está tan clara, pero desde luego tomar productos de temporada, productos que no requieran ni de calefactores ni de refrigeradoras para generarlos, también supone una reducción de alrededor de 0,2 toneladas. Y, para la tranquilidad de Tony, si tienes la fortuna de tener cierto espacio y puedes producir tu propia comida, eliminando así la energía de un montón de intermediarios, puede suponer esto una reducción de 0,4 toneladas. Y si sales a comer fuera y siempre pides algo en estas líneas, ese esfuerzo puede suponer una reducción de 0,3 toneladas. Pero es la hora de atacar un tema un poco delicado: los productos eco o bio. Este es el nombre que se le da a los alimentos que han sido producidos utilizando técnicas tradicionales, que no utilizan ni abonos ni fertilizantes sintéticos y que rechazan otras técnicas modernas para producir más. Los productos eco están rodeados de cierto aura pseudocientífico. Sus defensores más radicales dicen que los productos convencionales producen cosas como cáncer, infertilidad y otros problemas para la salud, algo que ni la comunidad científica ni las instituciones han detectado. Pero una cosa es cierta: su uso cuida el suelo. Al no explotarlo intensivamente, no rebaja tanto su capacidad de capturar carbono, a la vez que con las técnicas tradicionales se ahorran el coste energético de producir los fertilizantes y los pesticidas. Esto hace que tomar productos ecológicos pueda suponer una reducción de 0,5 toneladas aproximadamente. Pero los autores advierten
que ha habido casos en los que los productos ecológicos han empeorado la huella de carbono. Y es que en comparación con los productos convencionales, los productos ecológicos necesitan de más recursos para producir lo mismo, ya que no cuentan con las ventajas de la modernidad. Lo que hace que a veces no compense. Y dado que la población mundial está creciendo y su demanda de comida también, estar talando más árboles para plantar productos eco no parece la opción más sostenible. ¿Cómo la agricultura ecológica podría utilizarse como un arma contra el cambio climático? Es una cosa que se debate a nivel científico, así que cautela con ella. Terminemos con el último bloque. El hogar. En nuestras casas gastamos energía para que sea más cómodo vivir en ellas. En los hogares europeos, más de la mitad va a calentarlas. Evidentemente, no se le puede pedir a nadie que pase frío por el planeta. Así que hay que luchar para que, por un lado, no se malgaste tanta energía y, por otro, no se utilicen energías que emitan CO2. Tirando del primer hilo, detectar qué partes de la casa están peor aisladas y reforzarlas puede suponer una mejora de 0,9 toneladas de media. Pero hay más cosas que se pueden hacer. Sobre un tercio de los hogares europeos utilizan gas fósil para calentar el agua que luego calienta toda la casa, lo que no ayuda nada a la huella y tampoco es que sea especialmente eficiente. Un cambio puede ser utilizar una bomba de calor, un sistema muy similar al que utilizan los frigoríficos, lo cual podría suponer una disminución de 0,8 toneladas. También hay que prestar atención a una de las partes de la casa que más consumen, la cocina. Tener electrodomésticos eficientes y cambiar el gas por una placa de inducción no eléctrica, al igual que intentar cocinar de una manera que malgastemos menos, como el batch cooking del que hablaba Carlos, puede suponer una reducción de 0,6 toneladas de media. Pero si vuestro caso es que estáis buscando una casa nueva, tened en cuenta que los arquitectos le están dando vueltas al asunto. Un ejercicio mental. La única casa que es 100% sostenible es un iglú. Hacer los materiales no contamina, cumple su función en su entorno y cuando quieren derruirla, simplemente la derriten a agua y listo. Cero impacto. Siguiendo esta idea, los arquitectos buscan cómo reducir la huella de carbono de la construcción aprovechando materiales que estén lo más cerca posible y usándolos y combinándolos con finura. Siguiendo esta línea, existe un tipo de arquitectura que, aprovechando la luz natural y utilizando sistemas de canalización muy inteligentes, consiguen que la casa se atempere sin usar prácticamente energía. Estas son las llamadas casas pasivas, aunque tampoco distan mucho de las casas antiguas con muros gordos y bien aisladas. Solo que en la actualidad se pretende utilizar más eficientemente los materiales y el espacio disponible. En ellas puedes obtener una reducción de 0,5 toneladas de media. Sí, puede parecer poco, y es que los materiales y la construcción tienen un impacto muy grande. No olvidéis que Muy bien, interesante los consejos. Ir a la bicicleta, tomar agüita pura, pagar la energía, usar el transporte colectivo. Bueno, estos países pues tan peligrosos, pues es de pensarlo. Pero creo que hay opciones que el día a día podemos ir reduciendo. Bueno, las hamburguesas, ¿verdad? Tanto que nos gustan las hamburguesas. Y pues convertirnos en veganos. Pues a algunos les parece normal, a otros un poco complicado, pero ahí sí que conforme cada uno vaya considerando. Voy a compartirles el documento acerca de la Convención Marco. Bueno. Ahorita les comparto el documento. Voy a buscar por acá. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Ok, aquí lo tenemos en pantalla. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Naciones Unidas, año 1992. Solo voy a leer estos dos párrafos de acá del preámbulo. Las partes en la presente convención, reconociendo que los cambios del clima de la Tierra y sus efectos adversos son una preocupación común de toda la humanidad.
y preocupadas porque las actividades humanas han ido en aumento aumentando sustancialmente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y porque ese aumento intensifica el efecto invernadero natural, lo cual dará como resultado, en promedio, un calentamiento adicional de la superficie y la atmósfera de la Tierra, y puede afectar adversamente a los ecosistemas naturales y a la humanidad. Le dije que solo iba a leer esos dos párrafos y vamos a ir de una vez al articulado. Y usted detenidamente, pues, le puede dar lectura a todo este preámbulo. Va a encontrar datos importantes. En el artículo número 1 vamos a encontrar las definiciones. Efectos adversos del cambio climático se entienden los cambios en el ambiente físico o en la biota resultantes del cambio climático que tienen efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humano. Bueno, acá, efectos adversos del cambio climático. Veamos entonces qué se entiende por cambio climático. Se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Esto es cambio climático. Y un sistema climático se entiende la totalidad de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la geósfera y sus interacciones. Bueno, todo eso es un sistema climático. Emisiones se entiende la liberación de gases de efecto invernadero o sus precursores en la atmósfera en un área y en un periodo de tiempo especificados. ¿Qué se entiende por organización regional de integración económica? Se entiende una organización constituida por los estados soberanos de una región determinada que tiene competencia respecto de los asuntos que rigen por la presente convención o sus protocolos y que ha sido debidamente autorizada de conformidad con sus procedimientos internos para firmar, ratificar, aceptar y aprobar los instrumentos correspondientes o adherirse a ellos. Por depósito se entiende uno o más componentes del sistema climático en que está almacenado un gas de efecto invernadero o un precursor de un gas de efecto invernadero de la atmósfera. Por fuente se entiende cualquier proceso o actividad que libera un gas de invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de invernadero en la atmósfera. Bueno, aquí tenemos también depósito. Ya lo vimos, son los uno o más componentes del sistema climático. Sumidero, pues un proceso, actividad o mecanismo que absorbe un gas de efecto invernadero. Y fuente se entiende cualquier proceso o actividad que libera un gas de invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de invernadero en la atmósfera. Bueno, esos son los términos o las definiciones que se utilizan en la presente convención. Veamos acá el objetivo, artículo número 2, objetivo. El objetivo último de la presente convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la conferencia de las partes es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la convención, la estabilización
de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Bueno, acá se menciona el objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y no permitir que llegue a niveles que sean peligrosas para el sistema climático. Bueno, acá vamos a ver los principios. Las partes, artículo número 3, las partes en la medida que adopten para lograr el objetivo de la convención y aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por los siguientes. Bueno, las partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes, pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En consecuencia, las partes que son países desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio climático y sus efectos adversos. 2, deberían tenerse plenamente en cuenta las necesidades específicas y las circunstancias especiales de las partes que son países en desarrollo, especialmente aquellas que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, y las de aquellas partes, especialmente las partes que son países en desarrollo, que tendrían que soportar una carga anormal o desproporcionada en virtud de la convención. Las partes, número 3, las partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Número 4, las partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. Número 5, las partes deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional abierto y propicio que condujera al crecimiento económico y sostenible de todas las partes, particularmente de las partes que son países en desarrollo, permitiéndoles de ese modo hacer frente en mejor forma a los problemas del cambio climático. Las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las unilaterales, no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional. Bueno, acá vienen los compromisos. La litera A dice elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la conferencia de las partes, de conformidad con el artículo 12, pues inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, utilizando metodologías comparables que habrán de ser acordadas por la conferencia de las partes. También formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, según cuando proceda, pues regionales que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático, teniendo en cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernaderos no controlados por el Protocolo de Montreal y medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático. Bueno, recordemos que hay dos pilares fundamentales en esta convención, como lo es la adaptación y la mitigación, o al revés, mitigación y luego adaptación. C, promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, incluida la transferencia de tecnologías, prácticas y procesos que controlen o reduzcan
o prevengan las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal. De promover la gestión sostenible y apoyar con su cooperación la conservación y el reforzamiento según proceda de los sumideros y depósitos de todos los gases de efectos invernaderos, de igual manera no controlados por el Protocolo de Montreal. Inclusive la biomasa, los bosques y los océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos. Bueno, cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio climático. F, tener en cuenta en la medida de lo posible las consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes y emplear métodos apropiados, por ejemplo, evaluaciones del impacto formulados y determinados a nivel nacional con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, en la salud pública y la calidad del medio ambiente de los proyectos o medidas emprendidas por las partes para mitigar el cambio climático. G, promover y apoyar con su cooperación la investigación científica, tecnológica, técnica, socioeconómica y de otra índole. Y H, promover y apoyar con su cooperación el intercambio abierto y oportuno de la información pertinente de orden tecnológico, técnico, socioeconómico, jurídico sobre el sistema climático y el cambio climático y sobre las consecuencias económicas y sociales de las distintas estrategias de respuesta. Promover la cooperación, la educación, la capacitación y la sensibilización del público del cambio climático. Bueno, y acá la J dice comunicar a la conferencia de las partes la información relativa a la aplicación de conformidad con el artículo 12. Bueno, entonces, aquí hemos visto los compromisos y es más extenso este documento, pero vamos a dejarlo ahí para que el tiempo se nos ha agotado y que usted pueda en su tiempo disponible poder darle lectura completa a esta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Quiero agradecer su grata atención y su grata compañía también en esta clase. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes y será hasta la próxima clase en que tengamos la oportunidad de poder continuar con otro tema. Buenas tardes.